¿Qué tal? Bienvenido, los saluda Ricardo Alemán. Ya sabe, pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Este es un programa de fin de semana en donde usted tiene la sartén por el mango. Usted pregunta, Ricardo Alemán le responde. Esto es el ejercicio periodístico del género de entrevista. Acuérdese que hay entrevista, hay opinión, hay noticia, etcétera. Son muchos los géneros periodísticos. Este es donde ustedes pues formulan las preguntas y yo les doy mi opinión sobre lo que me están preguntando. 10 preguntas, 10 respuestas. Y bueno, rápidamente arrancamos con la primera. Marcelo Prado, traidor, ¿por qué o cómo lo doblaron? Me imagino que se refiere al ministro Pérez Dayán. Mire, el asunto está en que en política todos o casi todos tienen cola que les pisen. O como yo digo, tienen la cola sucia. ¿Sí? Tienen deudas impagables, tienen tranzas, tienen... Este señor fue acusado por pues perseguir a mujeres, acosador. Y la pregunta es, ¿cómo es que llegó a ser ministro de la Corte siendo un acosador? Nadie ha contestado esa pregunta. Es interesante, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hicieron. Le presentaron las denuncias, le dijeron, sí, no estás con nosotros, pues te vamos a perseguir. Eso es lo que hace López Obrador. Por eso, esas lealtades ciegas. Porque primero los corrompe y luego los somete. Vámonos con la que sigue. Benjamín Lara Ramírez, cuando tiene la cola larga es difícil vivir la traición a la patria. Efectivamente, es lo que estamos comentando. López Obrador se pone a buscar, a expulgar abajo de las piedras para perseguir periodistas, políticos, empresarios, etcétera. Y cuando les encuentran algo, pues viene el palo. Y si no, se los inventan. Hay muchos casos, ¿no? Muy claros. Por ejemplo, a Rosario Robles, ¿se acuerdan? No le encontraron nada, pero le inventaron quién sabe cuántas cosas que no pudieron prosperar. En el caso nuestro, ¿no? Nos inventaron una persecución que les costó mucho dinero y bueno, pues finalmente lograron sus objetivos. Ese es el poder de los tiranos en todo el mundo y a lo largo de la historia. Vámonos, la que sigue. Mossab, ¿este gobierno como el anterior seguirá en el cinismo? Estuve ya 6 años en dos casos con muchas quejas y sin respuesta. El abandono total de autoridades de esta comisión que no le importa al mexicano, pero vive uno, pues sí, vive de uno, sí. Me imagino que se refiere a la Comisión de Derechos Humanos. Mire, efectivamente, cuando Jorge Carpizo, si mi memoria no me falla, en el gobierno de Carlos Salinas, Jorge Carpizo fue el primer presidente de los derechos humanos. Cuando se creó esta comisión, se creó a partir del abuso de autoridad de unos militares contra 2 mujeres en el estado de Sinaloa. Un caso que podríamos hoy decir aislado. Pero finalmente se creó esta comisión precisamente para defender al ciudadano frente a los abusos del poder. Y tuvo muy buenos resultados, fue muy bien recibida en el mundo, porque eso nos convertía en un país de primer mundo. Pero López Obrador fue lo primero que destruyó, porque López Obrador se sabe él mismo, y en Morena todos saben, que son violadores de los derechos humanos. Por eso lo primero que hicieron fue destruir la Comisión de Derechos Humanos. Vámonos con la que sigue. Carlos Hernández, ella misma dijo que la CNDH debería desaparecer. Además, esa terna parece la tómbola de las corcholatas y eso que escucha al pueblo. Mire, esto es una gran farsa, Carlos. Ya lo hemos comentado en días pasados. Esto, primero hicieron un reglamento
para elegir a la presidenta o presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Llevaron a cabo todo el procedimiento. Entre ese procedimiento se decía que estarían en la recta final los 5 mejores perfiles de esta consulta que hizo el Senado. Bueno, la señora Piedra, perdón, quedó en el último lugar de como 20 participantes. Pero la pusieron en los primeros 5. ¿Por qué? Porque lo ordenó López Obrador, punto. Ese es el asunto, ¿sí? Quieren seguir teniendo controlada la comisión, y qué mejor que con una piedra, ¿no? Ese es el tema. Vámonos, la que sigue. Martín Pérez, miedo, señor Salgado, a perder todos sus privilegios que ahora tiene con Morena. Empieza a imaginarse juzgado en la cárcel. Supongo que se refiere a Salgado Macedonio. Mire, estos son unos cínicos y sinvergüenzas. Guerrero es el estado más fallido de todo el país, y luego le sigue Sinaloa. Bueno, en Guerrero, el día que hicieron una de las mayores masacres, la gobernadora estaba cantando con este payaso también, ¿no? Que es cantante, él sí es cantante, no sé ni cómo se llama, la verdad es que no me interesan esos tipos. Bueno, pues la señora cantando en un palenque, o en un evento ahí, no, en una feria creo. Y luego Salgado Macedonio al día siguiente va a Guerrero y convoca gente, y a mano alzada les pregunta que si quieren que su hija, la gobernadora, siga cantando. No, bueno, es ya el cinismo absoluto. Pero lo que no debemos perder de vista es que tarde o temprano todas estas ratas van a ir a parar a la cárcel. Ya lo van a ver. Vámonos, la que sigue. Mi V9D. ¿En manos de quién está nuestra patria? ¿En los brazos de quién arropamos nuestros atropellos y vejaciones? Efectivamente. Mire, hay un gran escándalo porque en Puebla descubrieron a una supuesta psicóloga o psiquiatra, que es una farsante, y se hizo un escándalo a nivel global. O sea, el escándalo llegó al mundo. Bueno, ¿por qué nos escandalizamos de esa señora si tuvimos a un presidente farsante, tenemos a una presidenta farsante, tenemos senadores farsantes, gobernadores farsantes, narcogobiernos? Tenemos lo que merecemos, ¿sí? O sea, como sociedad no somos capaces de hacer lo que debemos. Y por eso estamos en manos de estas mafias. ¿No le parece? Vámonos. Sigue. Luis Ayala. Y a los que mandan gasolina y recursos de los mexicanos al extranjero, ¿qué les van a hacer en Cuba? Pues sí, pero ese es otro de los grandes robos de que somos víctimas los ciudadanos mexicanos. Mire, este escándalo, que ya es otra vez otro escándalo también mundial, es precisamente porque México está desviando recursos, no solamente dinero en efectivo, sino comida, petróleo, insumos para la energía eléctrica, etcétera, etcétera, a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela. Aquí la pregunta es, ¿hasta cuándo va a parar, va a seguir esto? ¿Hasta cuándo los gobiernos que pertenecen al TLC o al TLCAN, al Tratado de Libre Comercio, van a seguir solapando esto? Porque esas son violaciones precisamente al Tratado de Libre Comercio. El asunto es ese. Porque estos ladrones van a seguir mientras que nadie dentro de México o fuera de México les ponga un alto. Entonces debe venir de los dos lados, de fuera y de dentro. Por eso ya hay mucha gente que está pensando en un nuevo método de organización social. Vamos a esperar a ver cómo se pone. Vámonos. Nava 45-48. Ahora los morenistas se sienten dueños de los mexicanos, que no mamen.
Efectivamente. Mire, esta distorsión del poder, como se han apropiado del poder absoluto, como son dueños literalmente de todo el territorio mexicano, como tienen alianzas con las bandas criminales, bueno, pues hacen lo que quieren y efectivamente se sienten dueños de las personas, se sienten dueños del futuro de usted y el mío y el de los mexicanos en general. Entonces, el asunto es ese, ¿cómo vamos a hacer para que esto cambie? Le voy a poner un ejemplo. En días pasados apareció un video en donde, para vengarse de un agricultor, de un limonero en Michoacán, destruyeron todos los árboles, los tiraron, los talaron, todos los limoneros. Y aquí en la Ciudad de México, en uno de los mercados más populares, mataron a un carnicero que se negó a pagar 150,000 pesos. Imagínense, le cobraban 150,000 pesos mensuales. Eso es una locura, ¿no? O sea, un negocio para que produzca 150,000 pesos para pagar piso, además de lo que debe darle a la persona que es dueña del negocio, no, pues no da. Entonces, bueno, eso nos muestra cómo se han adueñado, no solo del país, de nuestro futuro, del futuro de nuestros hijos, de la economía. Hoy es una narcoeconomía, se han apoderado de la violencia, etcétera. Ese es el gran problema. Vámonos, la que sigue. Juan Campos, ya empezaron las primeras órdenes de USA. Yo creo que no van a tardar mucho, pero las advertencias están ahí. Acuérdense de estos refranes muy mexicanos, ¿no? El que calla, ya estoy otra vez. Sí, estos refranes, ¿no? Que son muy mexicanos, pues que advierten que cuando el río suena es porque agua lleva o porque piedras lleva. Bueno, el señor Trump ya hizo distintas amenazas, ¿sí? Dijo que lo primero que va a hacer es perseguir a los criminales, a los narcotraficantes y deportar a los ilegales que están en Estados Unidos. No más que tome posesión y vamos a ver de qué lado masca la iguana, a ver si es cierto. Y si es cierto, pues esto se va a poner bastante movidito. Imagínense deportaciones masivas, el cierre de la frontera y la persecución de los criminales tendrían que empezar por perseguir a los dueños de Morena, al gobierno de López Obrador y al de la señora Claudia Sheinbaum, porque son los principales aliados del crimen, ¿no le parece? Vámonos, José Luis Herrera Estrada, es la última. Pues no que todo lo saben los presidentes, esa es una gran pregunta, por supuesto. Mire, en los gobiernos autoritarios, en los gobiernos tiránicos, en las tiranías, por supuesto que el presidente o el tirano, el dictador, todo lo sabe, porque es el dueño de todo literalmente. Precisamente para eso se crearon sistemas como la democracia, en donde hay equilibrios de poderes, en donde se le quita a una sola persona todo el poder y el poder se distribuye de acuerdo a distintas reglas, como lo teníamos hasta hace todavía muy poco. Bueno, pues en este caso, como todos los de Morena son leales a López Obrador, pues por supuesto que López Obrador sabe todo. ¿Por qué? Pues porque es el principal promotor de la corrupción, de las raterías, de los crímenes, de la persecución, etcétera, etcétera. En esos casos, por supuesto que el presidente todo lo sabe. Y eso es la confirmación de que estamos en una dictadura. Ahí lo tiene, 10 preguntas, 10 respuestas. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Un programa de fin de semana en donde usted tiene la sartén por el mango. Nos vemos dentro de 8 días. Adiós.